Amigas, amigos, estáis nuevamente en el canal de Pablo Villarrubia y vamos a hablar no exactamente todo dedicado aquí al caso de Rivalino Mafra, que es un caso ufológico ocurrido en agosto del 62, sino de fake news emitidas por algunos podcasters, youtubers. Se trata del caso de Rivalino Mafra, que yo traté en el libro Las luces de la muerte, en su última edición totalmente actualizada, publicada por Reediciones Anómalas de Pablo Vergel. En este libro vais a encontrar información sobre el caso de Rivalino, que era un campesino que misteriosamente desapareció envuelto en una nube de polvo provocada por dos supuestas entidades o naves extraterrestres para desaparecer llevado al espacio sideral por seres de otros mundos. Esta era la versión inicial que existía hasta que, bueno, también 6 meses después aparecieron los restos óseos de Rivalino, pero ahora os hablaremos más sobre este caso ocurrido en Brasil, en el estado de Minas Gerais, entre la ciudad de Diamantina y la población de Biribiri, donde este hombre vivía aislado en una montaña con sus 5 niños. Esta historia, como os digo, ya la trataré con más detalles en otro momento, con otro vídeo bien hecho, con aquí un croma, con fotografías. Ahora básicamente para mostrar cómo surgen fake news a partir de datos persistentes, y lo que yo quiero mostrar es que este caso fue desvelado por servidor y por el Claudio Suenaga, historiador, que en 2004 localiza familiares de este hombre desaparecido, y luego después nos vamos in situ a los lugares donde ocurre toda esta trama. Trama digo ¿por qué? Porque lo que acabamos descubriendo nosotros fue que Rivalino no fue llevado al espacio sideral, sino, y hago spoiler, lo siento, pero tengo que decirlo, fue asesinado por un grupo de malhechores que trabajaban en una empresa textil de Biribiri para robarle un diamante que ellos querían comprarlo a un precio ínfimo, y él se negó, y por ese motivo mataron a Rivalino y echaron su cuerpo en una cima, en un agujero de piedra. Y así quedó la historia, pero encubierta durante muchos años por las autoridades locales, para que incluso que ese caso no trascendiera y quedara, bueno, o que trascendió, pero que quedó como una especie de caso ufológico, y todo eso es mentira. Por lo que vamos, lo que me sorprende es que algunos medios brasileños se encargaron de divulgar esto de una manera, bueno, increíble, manteniendo incluso las hipótesis antiguas sin haberse leído ni o visto el que está en internet, el reportaje que hice para Cuarto Milenio en 2012 de nuestro querido amigo Iker Jiménez, y que muestro ahí toda la historia, ¿no?, del caso Rivalino, incluso una publicación en la revista brasileña UFO, que está en portugués y que cualquier persona puede buscarla poniendo ufo.com.br, poniendo Rivalino Mafra, sale esto. Pues la gente de un podcast importante en Brasil y que es dedicado a la ufología y que hace referencia en su nombre al patio trasero, debe ser una casa, imagino que grabarán ahí en el patio trasero de su casa el podcast. Ellos dicen que ese caso fue muy estudiado, que es raro porque no fue tan estudiado. Lo que yo sepa fue por Walter Willer en aquella época, 62, 63, y Ulvi Brante Aleixo, también de Minas Gerais, y después el caso se olvidó hasta que nosotros en 2004 iniciamos la investigación, y que ese caso no va a tener explicación, no a causa de la fecha, que hace mucho tiempo, y por el hecho de que el testigo tenía 12 años en la época. Bueno, esto que el caso no va a tener explicación, lo dice él. ¿Por qué? Porque no vieron nuestro resultado de nuestras investigaciones. O sea, seguramente vieron la primera página de Google, que no aparecía, aparentemente no aparecían estos, creo, mis reportajes, o lo investigaron un poquito más a fondo, la parte de la segunda, tercera página, no lo sé, y esto lo publicaron hace un año solo, un año y pico. Entonces es increíble. Ellos se dicen estar en Spotify, dicen que es un grupo de investigación y presentación de casos ufológicos. De investigación lo dudo, de presentación puede ser, pero de tal manera, ¿no?, que como habéis visto. Entonces ellos no se leyeron nada, y incluso al final del podcast ellos dicen que esa historia que nos llegó esta es la historia que nos llegó a nosotros,
Y si es de esta forma que está en los informes, yo creo que este es un caso ufológico. Bueno, si lo creen. Entonces yo les di la oportunidad, además les escribí por Twitter de forma muy educada, diciendo, mira, creo que os habéis equivocado o no habéis visto la información que deberíais haber visto. Y mira, si queréis podéis entrevistarme y yo os cuento la verdadera historia. Entonces el tipo que me contestó dice, sí, sí, vamos a ver, bueno, ahora entro de vacaciones. Después le vuelve a escribir, no, ahora es que vamos a dejar un poquito de lado el podcast, después volveremos. Y así fue y nada, o sea, al final no me entrevistó y desapareció esta persona. Bueno, pero esto no es lo más grave, porque al final de cuentas fue una omisión, ¿no?, que tuvieron. Y que, vamos a ver, lo peor fue un canal de YouTube muy popular en Brasil, que voy a leerlo literalmente, muy popular, que es un canal que lo lleva un chico con un aspecto de estos de dark, ¿no?, que tiene aspecto así vampírico, se pinta los ojos de negro y tal. Y fíjate, lo sacó hace solo un mes y yo me quedé atónito cuando vi el reportaje, o lo que, bueno, reportaje, su presentación, y tenía la friolera de 60, o tiene de 64.000 visitas, o sea, 64.000 personas que van a estar mal informadas. Fíjate lo que dice esta persona: caso considerado hoy sin solución y las pocas pistas encontradas habrían sido encubiertas por hombres de negro. Me quedé de piedra. Yo que estuve allí junto con Suenaga, después yo volví incluso solo en una segunda ocasión, hasta una tercera ocasión, para grabar en 2012 para Cuarto Milenio. En ningún momento nadie me habló de hombres de negro que estaban encubriendo la historia, la verdadera historia. Si, no sé dónde cogió este dato este chico, ¿eh? Entonces, él dice que el guión de él está basado en informes de la policía de la época y archivos ufológicos. Dudo que haya consultado archivos de la policía, porque cuando fuimos a Biribiri, Claudio y yo, allí verificamos, tanto en el archivo municipal como en los tribunales, como en la policía, que esos archivos habían desaparecido. O sea, los terratenientes y los asesinos y las fuerzas de la ley de la época encubrieron el asesinato de Rivalino por haber descubierto el diamante, y que todo ese material desapareció. Entonces no pude haber consultado ningún archivo de la época y de la ciudad, y menos los archivos ufológicos, porque eso, los únicos que yo conozco estarían con Walter Wille, que han desaparecido, y de Uwe Brande Alecho, que nosotros tuvimos la oportunidad de consultar in situ en su casa en Belo Horizonte. Entonces él dice que los huesos parecían haber sido, que 6 meses después aparecen los huesos en la cima, como comenté, y que parecían haber sido, a ver, ¿qué dice? Eso trajo, fue, que encontraron, cuando lo encontraron, o sea, el hecho de encontrar las osamentas en una cima, que eso trajo más misterio y dudas, pues los huesos parecían haber sido consumidos por animales. No parecían haber sido consumidos por animales salvajes, pues no estaban esparcidos y no había marcas de mordida. Bueno, los huesos fueron encontrados, o sea que eso trajo más misterio, ¿no? Eso trajo una solución al caso, por lo menos parcial en aquel momento, porque no se habló nada del diamante, no salió eso en la prensa. Pero lo cierto es que los huesos no estaban esparcidos porque estaban dentro de la cima, en un espacio confinado, no podían haber sido esparcidos. Bueno. Algunos hombres, y termina diciendo que algunos hombres de negro fueron vistos en las proximidades. No dice proximidad de qué, de la casa de Rivalino, de Biribiri, de donde estaba fábrica textil, o si era de Diamantina, no sabemos exactamente. Y aparte de esto, que es lo peor todavía, él menciona mis reportajes, pero, o sea, él habla de mis reportajes, sí, pero sin mencionarme y sin mencionar a Suenaga. Y tiene todavía la desfachatez de decir, de mencionar a Ailete do Carmo, una de las hijas de Rivalino, a que tuvimos oportunidad de entrevistarla, diciendo que el padre había encontrado un diamante
Y esa historia no, y él dice que esa historia, o sea, el podcaster es de aspecto vampírico, que el padre, que esa historia no fue comprobada, de hecho, y no hay indicios de ningún responsable por el caso de Rivalino. Me imagino por el caso sería por el asesinato, ¿no? Rivalino. Bueno, no sé de dónde saca esto, no sé, yo tengo hasta los nombres, no pude publicarlos, tenemos hasta periódicos de la época en que fueron convocados los presuntos asesinos, esos sí no fueron juzgados porque hubo toda una trama para encubrir el caso. Entonces esa gente no acabó en la cárcel, pero todos los indicios son que sí, que hubo familiares de personas de allí. Entonces no sé dónde saca, o sea, cómo él considera esto de esta manera. Y finalmente Raimundo y sus hermanos todavía mantienen la versión de los hechos, afirmando que no estaban encubriendo la fuga voluntaria del padre y de ningún homicidio, y que su padre de hecho fue capturado por seres de otro planeta. Bueno, tremendo, tremendo. Me quedo de piedra cuando escucho esa historia. Yo que entrevisté a todos los hijos, prácticamente todos los hijos de Rivalino, que estaban vivos, ninguno de ellos me dijo eso, ninguno creía en hipótesis extraterrestres, todos sabían que su padre había sido asesinado. Entonces este señor vampírico, de aspecto vampírico, tergiversa todos esos datos, que es peor todavía. Y entonces él termina así: hasta hoy el caso no tiene solución, es considerado uno de los mayores misterios de la ufología brasileña. Amigos, lamentable ese tipo de situación, ese tipo de divulgación, y solo quiero deciros que estéis muy atentos a lo que veáis en YouTube, escuchéis en podcasts, porque realmente hay muy pocos investigadores, muy poquitos, y que sean serios. Lo demás ya sabéis lo que son. Muchas gracias, por favor, comentarios, likes, divulguen este canal. Muchas gracias.